¿Crees que el monstruo se comió a mis papás? ¡Ven por él! ¡Corre, corre, corre! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katia y el día de hoy me encuentro con Isaac Esban, con Noé Hernández y Carla para platicar de la película Párvulos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Primero que nada, pues quisiera empezar con Isaac. Pues tú eres un creador de terror y te gusta mucho la ciencia ficción, pero la verdad quiero empezar felicitándote porque nunca había visto unos zombies, unos infectados, pues de esta manera, ¿no? Quiero preguntarte cuál fue tu inspiración para hacer este tipo de zombies. Muchas gracias, qué padre que digas eso porque eso significa mucho para mí porque justo yo quería como diferenciarme de los zombies que ya existen, ¿no? Creo que a mí me gusta siempre tomar algo que ya existe y poderlo como torcer, subvertir, cambiar, ¿no? De cierta forma, hemos visto miles de películas sobre infectados, pero siempre tratan de lo mismo, ¿no? Infectados invadiendo ciudades y casas y el día que pasa el apocalipsis. Y yo quería más bien aquí enfocarme en lo que para mí es lo más interesante, según yo, que es qué pasaría si un ser cercano tuyo se infecta. ¿Lo cuidarías? ¿Lo matarías? Esto te da un gran dilema que se ha explorado en algunas películas más desde una cuestión como paródica, pero siempre es como un beat nada más en una película de zombies y me pareció interesante agarrar eso y expandirlo a una película completa y de la perspectiva de niños, ¿no? Que unos niños tengan que desde una muy temprana edad cuidar a sus padres. Y bueno, además de eso, ya para crear a los infectados en concreto, pues junto con Roberto Ortiz, el artista de maquillaje que ayudó a diseñar estos infectados, pues pensamos mucho en cómo que se vean realmente muy humanos, o sea, que no se vieran como monstruos, sino que podías ver un poco su humanidad en la mirada, en este tipo de gestos, cómo tratan de hablar, cómo la mamá misma pone el rifle acá para que la maten, y porque creo que eso es hasta más aterrador y también tienes más empatía por ellos en ese sentido. Y entonces pues investigamos mucho sobre trastornos reales, ¿no? Desde físicos, ¿no? Como la anorexia o trastornos como la demencia, de cómo eso podía influenciar en el diseño de estos personajes. Tuvimos una propuesta de maquillaje que tardaba casi 4 horas ambos actores en entrar en maquillaje y luego mucho más, como a veces 6 en quitarles todo el maquillaje. Entonces esa fue una logística compleja y pues ensayar mucho con los actores porque es un trabajo muy físico y un poco encontrar las habilidades de cada uno de ellos dos y ver cómo podían también contrastar como una pareja de infectados. Para Carla, te estás volviendo como una Scream Queen mexicana. Ya es. ¿Desde chiquita traes este amor por el terror o simple fue como casualidad que llegaste a este género? Creo que fue casualidad y no. Como que nunca me gustó mucho el cine de terror, pero siempre tuve algo por el tipo de terror que hacían, por ejemplo, Tim Burton o Guillermo del Toro, que es como un terror más tierno, o sea, que es como da miedo, pero no. Y sí, no sé por qué, curiosamente en mi carrera el género en el que más he incurrido es el género como de suspenso, terror. Creo que como actriz es lo que más he agradecido porque es donde más se me ha permitido explorar personajes más complejos. Y creo que sí es algo que me gustaría, o sea, sí me veo a futuro y Guillermo del Toro, Tim Burton son 2 directores con los que me encantaría trabajar en algún momento de mi carrera. Entonces creo que es un género bastante interesante de explorar. Hablando de interesante, me imagino que trabajar con Isaac es súper interesante. Sí. Para ambos actores, ¿hubo alguna dirección que les diera que fuera así como, ¿qué es lo más loco que les puso a hacer? Que dijeran, ok, que de repente lo sacó como que de onda. No loco que me haya puesto a hacer, sino más bien como en pleno rodaje a mí me pasó que de momento me bloqueé y entre más quería repetir el texto y entre más pedía que me dieran el texto, más se me olvidaba y yo me empecé a bloquear y de tal manera que ya teníamos que pasar a otra cosa y le digo a Isaac y a producción, denme chance de por favor volver mañana, quiero volver a repetir la secuencia porque... Un actor aplicado. Sí. Porque necesito hacerlo, porque necesito sacarme todo esto que emocionalmente ya me había provocado el hecho de bloquearme y no saberme el texto, pues. En su defensa era su primer día y llegas tu primer día y tienes que echarte 4 páginas. Creo que nadie se echó un texto así, pero afortunadamente lo pudimos grabar al otro día y todo quedó increíble. Mi primer día fue de 5 páginas, de que yo igual era de que... ¿Y vomitaste? Y vomité. Sí. Eso creo que... Pues eso fue lo más loco, hacerte comer 10 veces una tuna. O el que tiene spoilers o el que no tiene spoilers.
el que no tiene spoilers, Ok. es ese. Tuve que, o sea, vomité en, igual, primer día de llamado, igual escena como de 5 páginas de puro texto, 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 y además tenía que estar comiendo y fumando y tomando agua, y ese día no se habían encontrado los cigarros que son como los suavecitos, entonces eran cigarros de verdad. Y entonces yo, o sea, no, era secreto de Art y yo, ¿sabes? Como que no se lo habíamos dicho a nadie. Entonces ellos pensaban que yo estaba fumando algo que no me estaba mareando, que no me estaba provocando nada físicamente. y Yo de como director repente- decía, que fume, que fume. Sí, es que llegan- cuando empieza la secuencia tiene que comer, tomar la sopa, agua, fumar. Hicimos que 3 tomas del abierto. 3 Sí, como tomas del 8, fueron cerrado. como 8 tomas al Sí. final. O sea, para la octava toma yo nomás levanté la mano y yo corte. ¿Por qué cortamos? Y yo, porque les voy a vomitar. Y yo, terrible. Y bueno, Sí. hay actores que les pedí cosas más locas. O sea, hubo uno que se tuvo que cortar una pierna. Ah, por ejemplo. Sí, sí. Rápido, ya para terminar, si estuvieran en una situación similar a la de la película y tuvieran solo un disco y una película que pudieran repetir y repetir y repetir, bueno, más bien tuvieran que repetir, ¿cuál sería? Mr. Nobody y el disco de Silvana Estrada. Sueños de fuga de Shawshank Redemption y algún disco de música ochentera. Yo me voy por banda, alguna, Ey. no sé. Y tenemos la carne. Ey. Sí. Muchas gracias por su tiempo, por la entrevista y no se pierdan Párvulos, que está muy buena. Gracias. Gracias, muchas Gracias. gracias. Gracias.